queridos amigos de este canal, con el que pretendo tocar temas que muchas veces no se tocan en general en los medios de comunicación masivos y de los cuales tenemos que hablar, tenemos que recordar, sobre todo todos aquellos que tenemos un claro sentido de trascendencia y sabemos que estamos de paso en este mundo con destino, si Dios quiere, a la patria celestial. Recordar las cosas que hacen que la vida sea digna de ser vivida, maravillosa. Y una de esas cosas es la familia. La familia es la institución natural que ha sido el origen de la sociedad en todos los aspectos, el origen de la sociedad desde un punto de vista social, la organización social, jurídico, las normas de vida, las normas que se llevan a la forma rectora de convivencia que sería el mundo legal o jurídico, y por supuesto lo económico. Hay una gran mentira en todo esto. Siempre partimos de aquella frase maravillosa del Papa Juan Pablo II: fue un luchador por los niños por nacer, un defensor de la cultura de la vida, un defensor de las verdades de la fe y de la dignidad del hombre. Y decía, el 25% del planeta ubicado en el hemisferio norte quiere exterminar, de la población del mundo ubicada en el hemisferio norte quiere exterminar el 75% para quedarse con el planeta. Una gran verdad. Y ahora, después que hemos vivido en esta pandemia, nos damos cuenta claramente de la vocación de exterminio de nuestra población, de estas muchas falsas medicinas, muchas cosas que han contribuido a que muchísima gente muere injustamente, ¿no es cierto? Y por supuesto el aborto, la eutanasia se van tomando. En vez de hacer medidas para que toda la gente viva mejor, más fácilmente, más dignamente, se hacen medidas para restringir la vida, para matar. Fue algo terriblemente alevoso cuando en el año 2020, ¿se acuerdan?, se paralizaron todas las actividades médicas, solo se atendía presuntamente el COVID, pero la única actividad que no se detenía era el aborto. Es decir, hay una clara actitud de exterminio a partir de las esferas de poder a la población, y por supuesto hay una vocación de destrucción de ese organismo fundamental que es la familia, de ese núcleo de orden social, de orden religioso, de orden jurídico, de orden económico, que es la familia. Claramente, no solo es una interpretación, sino, si ustedes recuerdan, la directora de Open Society, la gran fundación de Soros, el sucesor de la Fundación Rockefeller, cuando empezó la pandemia hizo un escrito, publicó en diarios masivos: tenemos que aprovechar la pandemia para destruir esa obsoleta institución que llamamos familia. ¿Y por qué? Porque por supuesto es la primera protección del ser humano. Entonces hay una gran mentira que se ha impuesto a la sociedad, que es la superpoblación. Decía un gran demógrafo que fue Llenó que todos los habitantes del mundo cabrían, no me acuerdo, el otro día el doctor Bota, cuando tuvimos una reunión, lo dijo la referencia exacta, todos de pie en una ciudad del norte de Italia, pero a su vez Llenú dijo que todos los habitantes del mundo cabrían cómodamente en el estado de Arkansas. Todo ese mito de la superpoblación, que parte, como les conté muchas veces, de Malthus, fue un recurso para asustar a la gente y evitar que tenga hijos. Por supuesto, imagínense que tal superpoblación no existe, porque todos los países de Europa están desesperados pagando a las familias argentinas y de Sudamérica para que vayan a ocupar las casas de pueblos fantasmas que han quedado abandonados por falta de población, de niños. Los países de mayor estándar de vida, la jubilación se lleva a los 75 años porque no hay personas jóvenes que sostengan a los jubilados, entonces no se pueden jubilar. Los premios económicos, el presidente Putin, 250.000 rublos, $9.500 a cada rusa que tenga un hijo. Es una cosa, y revirtió la tasa de natalidad. Tasas, por ejemplo, en los países nórdicos se da una licencia por maternidad de 1 año al padre y a la madre para que puedan asistir a sus hijitos, pero no pueden revertir. Son países sin futuros que no tienen hijos. Los hijos que nacen en esos países son hijos de inmigrantes, ¿no es cierto? Y
muchas ciudades italianas, estaba tratando de recordar, el año pasado en el diario, municipios italianos estaban vendiendo casas a €1 por mes para que familias jóvenes, previo contrato, se queden a vivir en esos pueblos de Italia que han quedado vacíos, abandonados. En toda Europa, España, Italia, Francia, se reproduce ese fenómeno, pueblos fantasmas por falta de habitantes. Y por supuesto tampoco existe el famoso cambio climático. El cambio climático que existe es el esperable, cíclico, existió siempre, se debe a la rotación del eje terrestre y otros factores. Se han expresado los 902 científicos más importantes en el tema, en climatología, hace ya un par de años, diciendo que es una burrada, y mucho más burrada decir que el anhídrido carbónico ocasiona el cambio climático. El anhídrido carbónico, es decir, dióxido de carbono, ocupa el 0,02% de la atmósfera. Tenemos un 70% de nitrógeno, otro tanto de oxígeno. Realmente pensar que un gas que tiene esa proporción puede hacer un velo y aumentar la temperatura es una locura. Pero además les recuerdo que el anhídrido carbónico es el nutriente de las plantas. La planta toma el anhídrido carbónico y exhala oxígeno, o sea, sin anhídrido carbónico no hay vegetales, no habría pulmón verde, habría muerte total en el planeta, no habría plantas, no habría vida animal, porque las plantas producen el oxígeno. Una gran burrada. ¿Pero por qué se hace esto? Para aterrorizar a la gente, para que no tenga hijos. Esto es una vieja maniobra que data de fines del siglo XIX, asustar a la gente con la superpoblación, luego con el cambio climático. Tanto es así que fue el vicepresidente Al Gore, vicepresidente del presidente Clinton, si recuerdan que era un abortista fanático, racista terrible, que le escribe a Phil Jones, el máximo exponente de la climatología mundial, y le pide y lo soborna, se filtraron todos esos papers en el mundo científico, lo soborna para que diga que se produció un tremendo cambio climático y que esto era generado por el anhídrido carbónico. Se filtraron todos los papers al mundo científico, un doctor Bergman de los Estados Unidos lo publicó, y bueno, por supuesto se tapa todo, como pasa siempre, porque los grandes medios responden siempre a las mismas manos, a Soros, a Rockefeller, etc. Muy bien, pero esta gente que quiere exterminar a la población apunta directamente a la familia. Y las primeras ideas que se transmitieron para exterminar la vida humana fueron las ideas sobre el número de hijos. Lo primero que se trató de hacer es que la gente tenga menos hijos. Salió ese esquema en los años 70, la familia pequeña es mejor, menos hijos para mayor estándar de vida, etc. Y enseguida a través de los medios los difundieron. Y entonces empieza a generarse una sociedad hostil a los niños. Imagínense cómo te cuidas. La madre va a tener familia, una chica jovencita, tiene el niño y el médico dice, ¿cómo te vas a cuidar? Cuidarte significa defenderte de una amenaza. O sea, ya consideramos al niño por nacer, a tu hijo mismo, un elemento invasivo, una agresión, algo hostil a mí de lo que me tengo que defender, me tengo que cuidar. Y eso se ha difundido totalmente. Y ayer tuve una conversación con una paciente donde, no, pero me tenía que cuidar porque tuve dos. ¿Por qué te tenés que cuidar? ¿Por qué tenés que tener dos? Yo como madre numerosa, que por supuesto cuando me casé con mi esposo se había recibido veterinario, pero no teníamos nada, hicimos todo juntos. Yo estudié, me recibí con 5 hijos a los 26 años. Si Dios, cuando vos confías en la providencia divina, siempre te ayuda, con un claro sentido de renuncia, de esfuerzo. Con respecto al tema económico, por supuesto, es un gran beneficio para el país, porque de 2 personas que trabajamos, ahora tengo 8 hijos que trabajan para tu patria, que producen, ¿no es cierto? Es una gran mentira ese aspecto económico. Por supuesto que es un sacrificio para los padres, pero qué hermoso sacrificarte por aquello que amás, ¿no es cierto? Que también con el correr de los años te devolverá ese amor, ¿no es cierto? El amor con amor se paga.
Por eso hay que un poquito recordarle a los papás jóvenes de lo que podemos dar testimonio nosotros, que la familia numerosa es hermosa, que cuando abrís tu corazón para recibir a tus hijos también entienden ese lenguaje de amor, de generosidad y abren su corazón. Es muy distinta la dinámica de la familia numerosa. El niño se hace más generoso, no es el ombligo del mundo, no compite con sus hermanos. Los padres no pueden hacer regalos tontos a este igual que al otro porque, por supuesto, no da el tiempo material y tampoco podría haber abastecimiento económico en situaciones normales, ¿no es cierto? Entonces el niño se hace mucho más generoso, más sufrido, más solidario, más abierto al otro que necesita. Eso es muy claro en las familias numerosas. Hay una diferencia de sentir muy importante. Por supuesto, si eso es acompañado por el ejemplo de los padres, como decimos, si están bien criados los chicos. Y estar bien criados es estar bien educados en el amor, en los valores cristianos. No es tener zapatillas de marca, ni cosas caras, ni ir a vacacionar a lugares caros. Estar bien criados es saber que estamos de paso, que nuestra patria definitiva es el cielo y que estamos en la tierra para hacer la mayor cantidad de bien posible. Pero bueno, no quiero terminar esta pequeña referencia a las familias recordándole a los matrimonios jóvenes que reconsideren su posición, que realmente sean generosos y que confíen en la providencia divina, que trabajen, que tengan su espíritu de trabajo y que las mamás recuerden, como me dijo mi papá un día que era médico, acordate que para tus pacientes siempre va a haber otro médico, pero que para tus hijos va a haber una sola madre. Entonces, recordando esos valores, esos hitos importantes que no se deben saltar, todo lo podemos lograr en el amor de la familia. Fíjense que en el año 1958, ese gran papa que fue Pío XII, les da un discurso a la sociedad de familias numerosas que había entonces en Italia, y dice así, miren qué hermoso esto, las familias numerosas son los planteles más espléndidos del jardín de la iglesia, en los cuales, como en terreno favorable, florece la alegría y madura la santidad. Todo núcleo familiar, incluso el más reducido, es en las intenciones de Dios un oasis de serenidad espiritual. Pero hay una profunda diferencia. Donde el número de los hijos no pasa apenas de uno, aquella íntima serenidad que tiene valor de vida encierra en sí algo de melancolía y de palidez. Es de más breve duración, acaso más incierta, a menudo ofuscada por temores y por secretos remordimientos. Diversa es en cambio la serenidad de espíritu de los padres rodeados por un florido ramo de vidas jóvenes. El gozo, fruto de la sobreabundante bendición de Dios, irrumpe con 1000 expresiones, con estable y segura duración, sobre la frente de esos padres y madres, aunque cargada de preocupaciones. No hay rastro de aquella sombra interior reveladora de ansias de conciencia o del temor de un irreparable retorno a la soledad. No parece que su juventud se apague mientras dure en la casa el perfume de las cunas, mientras las paredes domésticas reflejan las voces argentinas de los hijos y de los nietos. Las multiplicadas fatigas, los redoblados sacrificios, las renuncias a costosas diversiones son ampliamente compensadas, incluso aquí abajo, por la abundancia inagotable de afectos y de dulces esperanzas que asedian sus corazones sin por ello oprimirlos ni cansarlos. Los numerosos hermanos, a su vez, ignoran el aburrimiento y la soledad y el disgusto de verse obligados a vivir entre mayores. Es verdad que su numerosa compañía puede a veces transformarse en fastidiosa vivacidad y sus disensiones en pasajeras tempestades,
Sin embargo, fíjense lo que dice Pío XII de las peleas de los niños. Cuando éstas son superficiales y de breve duración, concurren eficazmente a la formación del carácter. Los niños de las familias numerosas se educan como por sí solos en la vigilancia y la responsabilidad de sus actos, con mutuo respeto y ayuda, con ánimo abierto a la generosidad. La familia es para ellos el pequeño mundo de prueba antes de que se enfrenten con el mundo exterior más arduo y preocupante. Y termino con este párrafo hermoso. Todos estos bienes y ventajas asumen mayor consistencia, intensidad y fecundidad cuando la familia numerosa pone como fundamento propio y norma de su vida el espíritu sobrenatural del Evangelio, que todo lo humaniza y lo eterniza. En estos casos, a los ordinarios dones de la providencia, de alegría, de paz, añade a menudo Dios, como la experiencia lo demuestra, las llamadas de predilección, es decir, las vocaciones al sacerdocio, a la perfección religiosa y a la misma santidad. Muchas veces se ha querido destacar la prerrogativa de las familias numerosas en ser cunas de santos. Se citan, entre otras muchas, la de San Luis, rey de Francia, compuesta de 10 hijos, la de Santa Catalina de Siena, de 25, la de San Roberto Belarmino, de 12 hijos, la de San Pío X, de 10. Y termina su santidad Pío XII diciendo: toda vocación religiosa es un secreto de la providencia, pero por lo que concierne a los padres, de estos hechos se puede concluir que el número de los hijos no impide su egregia y perfecta educación, que el número en esta materia no va en demérito de la caridad, tanto respecto de los valores físicos como de los espirituales. Qué hermosa reflexión. Recuerden que la familia es la cuna de las vocaciones, es la cuna de los científicos, de los genios, pero sobre todas las cosas de los hombres de bien. La familia es la base de las naciones, de los estados, y sin familia no hay futuro digno del hombre. En ese ámbito seguro donde el niño sabe que sus padres lo cuidan, le ponen los límites necesarios, crece como un arbolito derecho y seguro, donde sus hermanos están siempre para ayudarlos, y no solo en la infancia, sino como nos ocurre cuando somos grandes, llamar a tu hermano en caso de necesidad. ¿Quién sino él va a acudir en tu socorro? Recuerden, la familia es el jardín querido por Dios. Jóvenes que me escuchan, no malogren esa vocación de padres y madres. Es lo más hermoso que la vida nos puede dar. Les mando un abrazo grande y será hasta el próximo programa.